Hola gente random, el día de hoy me encuentro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para conocer uno de los lugares más interesantes o perturbadores dependiendo del punto de vista. Aquí vamos a encontrar distintas piezas anatómicas utilizadas para la docencia e incluso la momia más extraña de Chile. Y también decir que todo lo que vamos a conversar y mostrar es con un fin 100% educativo. Es por eso que este museo es parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Me encuentro con el doctor Julio Cárdenas, que también es profesor acá de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con quien vamos a hacer este recorrido. Bueno, acá tenemos material biológico, restos de fetos en este caso, niños de pequeña edad, que a lo largo de los años se han ido recopilando. 206 huesos, por ejemplo, podemos ver acá de un feto. Cráneos que están en proceso de osificación, cortes sagitales, incluso podemos ver un útero con un feto en su interior, que se recopilaron hace muchísimo tiempo atrás. Cráneos también, vamos bajando en el fondo con el cuerpo. Y es curioso porque encontramos acá también un cráneo que tiene una deformación artificial y dice ahí que data del periodo precolombino, precisamente en el norte de nuestro país. Ahí se puede ver claramente en comparación, por ejemplo, a este cráneo que es más actual. Estamos un poco ordenando esto, Claro. ¿ya? Estamos en un proceso de guardar las piezas porque esto se va a renovar, va a ser lo último que van a ver realmente cómo se ve actualmente esto. Vemos un gabinete con piezas de cera que la estamos entonces sacando. Como no había elementos de conservación cadavérica, se utilizaban materiales, en este caso de cera, de papel maché y posteriormente polímeros para poder remedar un poco lo que era el cuerpo humano. Todo lo que está en este gabinete es cera, o sea, parece cera. real, pero... Menos esta niña. Esta es una niña del Hospital Roberto del Río, que fue conservada por el ayudante de Pedro Ara, que fue el que conservó a Evita Perón. Fue hecha esa pieza entonces por Humberto Fracassi, un médico argentino. Y el resto ya son piezas de cera en el fondo que algunos utilizan un molde de hueso y sobre ese se construye la cera un poco para darle el tamaño más o menos real de la estructura. Otros no, pues claramente son tiene otro tamaño, modelos, claro. Claro. Pero es sorprendente cómo de repente la cera puede pasar como algo real, o sea, Para alguien que, claro, que un no ojo conoce, poco, sí. puede ser completamente real. Acá hay corazones, están con diafanizados, donde se coloca la pieza en un líquido que tiene un poco la misma densidad del tejido al irse embebiendo en él, cosa que da la sensación como que empieza a desaparecer, a tener la misma densidad. Por eso se llaman glicerinados en el fondo estas piezas y diafanizados. Y en ese caso va en el líquido que está como conservando Claro. la pieza. Entonces empieza a adquirir como la misma densidad, empieza como a desaparecer, empieza a ser diáfano. Y por ejemplo, estas piezas, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerle una conservación? Dependiendo del sello también que tienen, algunos que no pierden el sello ya se empieza a oscurecer el líquido y necesita esta glicerina, que es un aceite en el fondo, a ser renovada. Otros que tienen un sello más permanente, la verdad que puede durar mucho más tiempo. Aquí podemos un poco jugar con la imagen incluso, uno puede dar una inversión de la imagen y pensar que está normal. Pero este es un cuerpo que tiene un situs inversus, uno de cada 100.000 personas es así, donde vemos claramente el corazón que está al lado derecho, el hígado al lado izquierdo. Es una variante anatómica, nosotros tenemos muchas variantes anatómicas en verdad y este es como la principal, grande, que no es una enfermedad, la persona vive hasta ya avanzada edad al respecto. ¿Uno puede saber sin hacerse exámenes de que tiene el corazón al otro lado o algún órgano? Cuando empieza a palparse básicamente, ya. empieza a latir el corazón en el otro lado. Este cuerpo, por ejemplo, pertenece a una persona que en esa época no había ecografía, Exacto. nada. Quizás hasta muy tarde se dieron cuenta. Qué raro. Y ahora es común ver personas... O sea, no es que... Porque no es una enfermedad, es como es una variante, uno una cada variante. 100.000. Entonces uno dice, bueno, somos 18 millones dividido por 100.000, tenemos 180 personas más que son así. Pero este sí que es caso de estudio, me imagino, Claro. para ver cómo se conforma, cómo cambian las cosas. Y acá, ¿qué tenemos acá? Aquí, placentas, un órgano que se encuentra entonces entre la madre y el hijo, está alimentando, tenemos dos arterias, una vena, una estructura que se llama uraco que va hacia, desde la vía urinaria hacia el ombligo también, otra que es conducto onfalomesentérico que va del intestino, que permite entonces mantener vivo a estos fetos que están dentro del útero de la madre, con fetos de distintos estadios, distintas edades gestacionales al respecto.
Y en este caso se están conservando en qué líquido. Estos se conservan en glicerina principalmente. Ya. Antiguamente se ocupaba mucho la formalina, el formaldehído, pero generaba un cambio químico también en los tejidos y era muy irritante. Entonces se ha ido cambiando también a la medida que van apareciendo otros productos, se van cambiando también los líquidos, los fluidos. ¿Se sacan para estudiar o ya con tenerlo ahí se puede ir viendo? No, estos ya están acá, no, ya se no, quedan ahí. no se estudian. Ya, la verdad que existen ya bastantes publicaciones, existen reconstrucciones tridimensionales, que se pueden hacer estudios un poco en forma indirecta. Ya no necesariamente estar sacándolo, se pueden someter incluso a estudios imagenológicos y a partir de esos estudios uno puede manipular digitalmente la estructura, no es necesario estar sacándola. Y acá me imagino que este ya puede ser más real, ¿no? Sí, el esqueleto está de una persona más o menos grande, ya se articula. Y también, pues, de acuerdo a los materiales, se puede articular con alambre, se puede articular con piezas de nylon, de hombre, de mujer, y ahí ya uno empieza a elucubrar ahí de acuerdo a variantes anatómicas que nos hacen diferentes al respecto. ¿Y en este caso se sabe si era hombre o mujer? Claro, en este caso era un hombre. ¿Y cómo sabe? Por la estructura ósea de la pelvis, De la pelvis. ¿ya? Ah, ya, ahí está. La angulación de del húmero en el fondo con el radio de la ulna, podemos verlo por la angulación de la mandíbula, por la estructura dental, o sea, hay varias estructuras que se llaman dismorfismo sexual que nos va a diferenciar a los hombres de las mujeres. Y por esa misma razón es importante el estudio de la anatomía, porque si no pudiéramos estudiarlo de esta manera, no sabríamos todos los datos que nos dio el doctor, que nos está dando toda la información que nosotros, si ellos no hubiesen estudiado, si no se hubiesen metido como minuciosamente a ver todos estos casos, no sabrían. Acá observamos otra técnica que no es desde el punto de vista docente nuestra, sino que nos llegó después como una donación, que es una cabeza jibarizada hecha por antiguos jíbaros del Amazonas, donde se le sacaba el cuero cabelludo, la piel, se echaban a hervir con hierbas, se reducía entonces de tamaño mientras hacían un molde de barro cocido, dando la sensación que podían tener el poder mágico de disminuir la cabeza completa, pero adentro hay un molde de barro cocido. En el fondo, hecho para amedrentar a las tribus, hoy lo tenemos nomás como otra técnica de conservación cadavérica. Claro, parte de. Esta es bien curiosa, no sé si había visto yo una cabeza que tuviera ese tipo de cortes, es como uno, es extraño. En algunos museos en otros países sí lo hemos visto, que son desarrollo de técnicas en que el técnico mismo de anatomía empieza a ver variables y variantes un poco para mostrar la estructura de otra manera, donde empieza ya a mezclar la técnica, la anatomía, la ciencia y podríamos decir incluso el arte. En todo esto, vamos, que uno lo pueda ver de una u otra manera también como objetos artísticos basados en la conservación del cuerpo humano. Nunca está de más reiterar de que si ustedes consideraron que estas imágenes son fuertes, recuerden que es con un fin 100% educativo y que aparte ustedes pueden también visitar este museo con la información que les dejo en la descripción. Y aquí nos encontramos con la pieza anatómica de uso docente más antigua de Chile, eso sí, documentado. Nuestra estatua anatómica de Ossú, 1115 partes, hecha en 1846, que llegó acá a Chile. Hay una inscripción de 1838, donde fue construida. Francesa, viene por barco, por el Estrecho de Magallanes, y de ahí llega acá y según los relatos de los inteligentes, que eran las personas que proponían su compra, el gobierno la adquiere y de esa manera entonces se hace de un objeto para estudio anatómico que perteneció al Museo Nacional en su momento y que derivó posteriormente a la Facultad de Medicina para el estudio de la anatomía. Se desarma completamente el lado izquierdo, ¿ya? Y viene un vástago que llega hasta el hombro del lado derecho, que era una forma como estudiar la anatomía sin tener acceso a cadáveres que por falta de productos químicos se deterioraban muy rápidamente. Obviamente este no es un cadáver real, tampoco es lo que vimos antes que eran como de cera, sino que es como de papel maché. Es papel maché, bien... papel masticado, es una mezcla de cáñamo, papel, una cola en el fondo que hacían de harina y mezcla para poder hacer estos preparados con un armazón de fierros, de alambres que le da entonces la estructura. Podemos ir conociendo cómo ha ido evolucionando también el estudio a través de las materialidades de
los mismos esqueletos que se han hecho. Por ejemplo, tenemos papel maché, vimos la cera, eso no sé si serán de plástico o fibra de vidrio, pero hay también un trabajo Estos son artesanal también. de polímero que te está mostrando que el ser humano, la humanidad, ha tenido la necesidad de estudiar la anatomía. ¿Para qué en el fondo? Para buscar la sanación, la mejor condición de vida de las personas. Justamente para formar a los profesionales del área de la salud es que todos estos preparados están acá, ya a distintos estadios, distintas épocas de nuestra historia, como Chile, pero también como humanidad, se han ido recopilando este material para poder aprender la anatomía, algo básico que nos da nuestra orientación de ser humano. Y ahora les quiero presentar a Carlos Martel, la momia más extraña de Chile. Y aquí podemos ver a esta momia que ha tenido un gran viaje a lo largo de todo Chile y podríamos decir también uno que otro carrete. Hay un misterio que envuelve a esta momia y la leyenda cuenta que el cuerpo corresponde al pintor francés llamado Carlos Martel, quien en los locos años 20, en un día de farra, falleció súbitamente y sus amigos, que eran estudiantes de medicina, decidieron momificarlo. De lo poco que podemos rastrear como cierto está en el libro Huella y Presencia de la Facultad de Medicina del Dr. Raúl Echeverry, que cuenta que estos alumnos no supieron más de Martel hasta que un día lo encontraron en una mesa del pabellón de anatomía. Como no tenía familiares y les daba pena que lo llevaran a una fosa común, decidieron embalsamarlo y colocarle una copa en la mano para seguir la fiesta junto a él. La supuesta viuda de Martel decidió donar esta momia al Museo de Historia Natural, quienes pensaron en un momento que podría ser una momia preincaica, pero rápidamente se dieron cuenta que correspondía a un cuerpo embalsamado y sin certificado de defunción. Y lo curioso es que lo colocaron en la zona de zoología con el nombre de Homo sapiens. Pero la verdad es completamente diferente, y es que durante los años 30, en estas fiestas universitarias, unos alumnos sacaron un cadáver y se lo llevaron al Teatro Municipal, donde iban a hacer la obra que se llamaba La Clínica. Sin embargo, un profesor se dio cuenta que era un cadáver real y obligó a devolverlo. Obviamente se iban a dar cuenta del robo, así que lo escondieron en otro lugar y lo sacaban cada vez que había una fiesta. Esta cofradía de médicos se llamaba Grupo Sífilis y el lugar donde se juntaban era conocido como Chancro. Una vez que falleció el último médico de esta cofradía, la momia pasó a cargo de su nieto. Y la esposa de este nieto no le gustaba la idea de tener una momia en la casa, así que se la devolvió a su mamá, quien no tuvo mejor idea que donarla al Museo de Historia Natural. Y ahí es cuando se unen las dos historias. No era un estudiante de medicina, era un cadáver frustro en su técnica de conservación por formaldehído que se deshidrató, pero en el fondo no era un estudiante de medicina, era un cadáver que fue utilizado con las técnicas en esa época, hablando de 1915, cuando llega el formaldehído y empieza a experimentarse con esa conservación. Pero ¿los bigotes son reales? ¿La dentadura es real? ¿Los ojos son reales? Los ojos no, los ojos son de vidrio en el fondo conservado. Claro, porque su mirada es como bien cautivadora, un poco como que genera ahí una duda, pero la dentadura sí tenía buena dentadura. Así es, sí, claro. El nombre de Carlos Martel se lo dio el doctor Juan Vázquez, pero no existe ni registro ni forma de saber si ese realmente era su nombre. Muy probablemente corresponda a un NN fallecido cercano a 1910. ¿Cómo se puede hacer cuando alguien quiere, como se dice, donar el cuerpo a la ciencia? ¿Se pueden acercar acá a la universidad? ¿Se puede hacer a través de algún correo? ¿Cómo se hace? Claro, se acerca a la persona, nos puede contactar por correos también, pero se acerca, se le da unas indicaciones al respecto, se le entrega un formulario en el cual van a un procedimiento gratuito en las notarías donde manifiestan voluntariamente su intención de donarse, traen ese formulario y se ingresa a un programa de donantes de cuerpo donde su familia realiza todos los trámites de los velatorios, el funeral, pero en vez de ir el cuerpo hacia el cementerio, claro, viene para acá se despiden ellos, se le hace una breve ceremonia y se despiden de su familiar. Por supuesto, dejo toda la información para quienes quieran conocer también un poco más y tomar esa decisión. Toda la información la dejo en la descripción.
Y yo creo que esta parte es como la más llamativa, por decirlo en algún modo, de gran parte del museo. Son niños que fueron donados por sus familias en la década de los años 20, porque coincide el uso de insecticidas y fertilizantes en el mundo, donde estos productos además atravesaban la piel, algo que se suponía por el común de las personas que era impermeable. En las mujeres embarazadas que participaban en actividades agrícolas, esto produjo alteraciones y malformaciones fetales. Medicamentos como la talidomida de la década de los 50 o bien otros fármacos durante el embarazo son capaces de producir entonces estas malformaciones. Entonces acá no solamente uno le está enseñando drogas que van a actuar también en contra de todo el alcohol, el cigarro o drogas también que van a interferir con esta migración celular. Ya no solamente uno lo puede teorizar y decir esto es malo, aquí están viendo realmente lo que eso produce. Estos niños están acá con el gran dolor de su familia, ellos los donaron en su tiempo, en esa época, y también patrimonialmente los mantenemos justamente en resguardo para poder educar a la población, a los más jóvenes, a los más pequeños, que necesitan entonces este tipo de información más precoz, para que no se expongan posteriormente a ello. ¿Cómo se puede visitar este museo? ¿En qué momento? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede hacer para que la gente venga a conocer este espacio que es tan interesante y tan importante para los futuros doctores, cirujanos, de toda la gente que va a estar trabajando en la medicina en nuestro país? Nos mandan un correo a www.extensionmorfología@gmail.com, pero ya está abierto a colegios principalmente, pero también personas. Pueden venir trabajadores, trabajadoras, toda la gente puede venir por aprender, a ver cómo es su cuerpo. O sea, esa es un poco lo que nosotros queremos expresar a distintos niveles. Exacto. A nivel universitario, a nivel de ciencia media, básica, pero también al común de las personas a los cuales nos debemos como país abrir este espacio entonces a la ciudadanía. Nos pueden llamar al 22978-6981. Agradecerle también por abrirme las puertas, que a través de la cámara la gente también pueda conocer y motivarse a conocer cómo es su cuerpo. Me gustó mucho esa frase. Obviamente toda la información está en pantalla y también en la descripción, así que yo me despido. Soy Benja Estivil y nos vemos en otra historia. Chao, chao.